Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos de Petris, yo soy profesor a cargo de la Comisión D1 de Derecho Civil Parte General, Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A pedido de la gente del Centro de Estudiantes, vamos a conversar un poco, en primer término y muy brevemente, sobre la modalidad de exámenes para los alumnos libres. Y en segundo lugar vamos a hablar ya más específicamente sobre un tema puntual que creo que es más que interesante de nuestra asignatura. En cuanto a la modalidad de exámenes para los alumnos libres, nosotros, como es habitual, creo, en las otras cátedras de la asignatura de la materia, tomamos un examen escrito, o sea, utilizamos la doble instancia, un examen escrito que se califica del 1 al 10, hay que llegar a la nota de 6, ¿sí? Siempre decimos que aunque sea antipático, 6 es el mínimo necesario a alcanzar. Y aquellos que superan la nota de 6 acceden a una instancia oral, a un examen oral que generalmente les dejamos elegir alguna bolilla, una unidad del programa, y después nosotros les preguntamos ya de otra bolilla o bien en términos generales sobre la materia. En cuanto al nivel de exigencia, es el mismo que se les exige a los regulares, nada más que, bueno, alumnos regulares tienen un régimen especial de evaluación a través de un sistema, digamos, de parciales y un examen final integrador. Pero el nivel de exigencia no creo, francamente, que hagamos diferencia en cuanto a los regulares y a los libres. Los regulares suelen contar con la ventaja por la asistencia a clase de estar un poco mejor orientados en lo que refiere a los temas más trascendentes, a los temas más generales, mejor organizados para el estudio de la materia. Se me ha pedido la elección de un tema a tratar en este breve espacio del que disponemos, y se me ocurrió elegir el tema que podemos titular como efectos de la ley con relación al tiempo o aplicación temporal de la ley. ¿Sí? De alguna manera hablar un poco acerca de la relación entre esta fuente del derecho esencial en nuestros sistemas jurídicos, como es la ley, como sigue siendo la ley, y el factor tiempo, ¿sí? Que desde el nexo de estos dos, de este factor y de esta fuente del derecho, qué interrogantes, qué problemas podemos encontrar como para abordar en esta temática. La elección del tema no es casual, en realidad es un tema que en los papeles no es de los más entretenidos de la materia, no es de los más divertidos, pero sí es un tema importante tanto para el estudiante por la complejidad que el tema suele tener, que repercute luego en problemas en las evaluaciones, en los exámenes, y también creo que es importante para la práctica jurídica. No siempre los operadores, como los jueces, los abogados, los asesores, suelen tenerlo muy claro, y esto trae consigo algunas dificultades en la aplicación del derecho. Entonces, el tema, efectos de la ley con relación al tiempo, vinculación entre la fuente del derecho, ley, con el factor tiempo. Cuando nos detenemos a pensar en esto, nos surgen, creo yo, que cuanto menos cuatro interrogantes, cuatro problemas posibles, ¿sí? De este vínculo. El primer problema, que es uno que no vamos a abordar aquí, los voy a remitir yo a la ley civil, es el problema denominado comúnmente modo de contar los intervalos en el derecho. De qué manera se cuentan, ¿sí? Los plazos en el derecho, de qué manera se computan los días, las horas, los meses, ¿sí? Esto, digamos, por razones de tiempo lo vamos a dejar de lado, los remito a la lectura del artículo 6 del Código Civil, que digamos, creo claramente da una respuesta al mismo. El segundo interrogante, tal vez más fácil de encontrar, más fácil de hallar cuando nos situamos ante este vínculo, ante esta relación entre la ley y el tiempo, podría formularse del siguiente modo. ¿A partir de cuándo, a partir de qué momento comienza a regir una nueva ley? ¿Sí? Cuando se dicta una nueva ley, bueno, podemos plantearnos, tenemos ese problema de indeterminación inicial acerca de cuándo comienza a tener efectos esa ley, cuándo comienza a regir esa nueva ley. La respuesta a este interrogante la tenemos también en el Código Civil, puntualmente en el artículo 5, que nos dice lo siguiente: vigencia, las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen.
Este artículo nos está dando dos posibilidades, ¿sí? Yo creo que convendría empezar por la segunda, es decir, lo primero que hay que fijarse cuando se sanciona una nueva ley es si ella misma determina algún momento de entrada en vigencia. Por ejemplo, el Código Civil de Vélez, sancionado allá por 1869, no se previó por la Ley 340, que fue la que le dio sanción, la entrada en vigencia inmediata, sino que postergó su entrada en vigencia a partir de o al 1 de enero de 1871. Algo parecido ocurrió con el nuevo Código, ¿sí? Sancionado en 1814, Ley 26944, y se dispuso su entrada en vigencia para el 1 de enero de 2016, de 2016, bien digo. Luego una ley posterior adelantó esta entrada en vigencia al 1 de agosto del 2015. ¿Sí? Son ejemplos de situaciones en que el legislador prevé concretamente cuál va a ser el momento de entrada en vigencia de la norma. Si la norma no dice nada al respecto, bueno, hay que estar a la primera parte del artículo y tendremos que irnos, ¿sí?, al octavo día posterior al de la publicación oficial de la ley. ¿Qué implica esto de la publicación oficial? Siempre vale la pena detenernos o explicar brevemente en qué consiste esto. La mayoría diría todas, mejor dicho, las provincias, la nación y algunos municipios, algunas municipalidades de cierta importancia cuentan con un medio de publicación, un medio de publicidad de los actos de gobierno que son denominados comúnmente los boletines oficiales. Entonces, en principio, esto de la publicación oficial remite a esos boletines oficiales, el octavo día posterior o después del octavo día de la publicación en el boletín oficial. Ahora bien, no únicamente es publicación oficial la del boletín oficial. En ciertos casos, en ciertas situaciones, el legislador manda a publicar determinadas normas por otros medios que deben también considerarse en ese caso publicación oficial. Así lo ha dicho la Corte Nacional en un conocido caso, el caso Longo, ¿sí? Ha dicho que no solamente los boletines oficiales son o constituyen publicación oficial. Entonces, concretamente, cuando la ley nada dice, hay que ir a la publicación de la norma y se cuentan 8 días posteriores al día de la publicación. El día de la publicación no se computa, no se cuenta, a partir de las 0 horas del día siguiente se cuentan 8 días y al día siguiente, ¿sí?, o sea, al 9º día posterior a la publicación, comienza a regir la nueva norma. Esto es así en nuestro derecho y diría que es, como casi toda esta temática que estamos abordando, excede lo que es en sí el derecho civil, digamos, porque esto que estamos comentando rige también para otras ramas del derecho, algunas de ellas incluso de derecho público. Tercer interrogante que podemos encontrar cuando analizamos esta vinculación entre ley y tiempo es la duda respecto a cuándo cesa la vigencia de una ley, es decir, hasta cuándo rigen las leyes, hasta cuándo rige una ley determinada. Una ley o cualquier ley rige hasta que se produzca su derogación o hasta que se produzca su caducidad. Son los dos modos de extinción de los efectos de las leyes. Cuando decimos derogación, estamos haciendo referencia a una ley que pierde sus efectos, pierde su vigencia en virtud de una ley posterior que en principio así lo dispone, ¿sí? Es decir, hay una ley posterior que dispone el cese de la vigencia, la extinción de los efectos de la ley anterior. Esta derogación puede ser expresa, ¿sí?, cuando la ley posterior expresamente, de modo claro, nos dice yo derogo aquella ley anterior, ¿sí?, es el supuesto más común. O bien puede ser tácita, es decir, derogación tácita se da cuando la nueva ley no dice nada respecto a la derogación de la anterior, pero es incompatible, es contradictoria con la ley anterior. Este es un problema de mucha complejidad, de muchísima complejidad, porque, bueno, en los papeles podemos decir, bueno, sí, es fácil determinar esta incompatibilidad, esta contradicción, y en realidad, digamos, en la práctica esto, digamos, es bastante complejo y suele generar más de una discusión. Lo cierto es que para que haya, digamos, una derogación tácita tiene que haber
esta incompatibilidad, inconsistencia entre la ley nueva y la ley vieja. Tiene que haber también, digamos, una relación de paridad en cuanto a las atribuciones del órgano que ha dictado una y otra, ¿sí? Esto quiere decir, un intendente no podría dejar sin efecto, expresa ni tácitamente, una ley, una ordenanza dictada por el órgano legislativo de la ciudad de que se trate, ¿sí? Tiene que tener, digamos, tratarse del mismo órgano, de las mismas atribuciones en uno y otro caso. Además, tiene que tratarse de, digamos, las dos leyes, la posterior y la anterior, tienen que tratarse de leyes especiales ambas o leyes generales ambas, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque si la nueva ley es general, no puede derogar una ley especial anterior. Este es un viejo principio que viene del derecho romano: ley especial no deroga ley general, ¿sí? Lo dije a la inversa: ley general no deroga ley especial, ¿sí? Lo contrario, si es válido, o sea, una ley especial posterior, puede, en lo que ella regula, en los alcances que ella cubre, ¿sí?, derogar, digamos, una ley general anterior. No puede ocurrir lo inverso. En cuanto a la caducidad de la ley, aquí estamos hablando del cese de los efectos, de la ley por dos motivos posibles. El primero de ellos es por el agotamiento del plazo que fijó la propia ley para su vigencia. Esto no es muy común, pero hay leyes que establecen, que prevén un periodo de vigencia. Pongamos como ejemplo en las épocas allá por el 2002, 2003, 2004, la crisis económica que vivió el país, comenzaron a nivel nacional y a nivel provincial, comenzaron a dictarse leyes que suspendían los remates en juicios de ejecución hipotecaria. Generalmente estas leyes tenían un plazo de vigencia, es decir, bueno, quedan suspendidas las ejecuciones hipotecarias hasta determinada fecha. Bien, producida esa fecha, indudablemente estamos en presencia de caducidad de la ley. Cesan sus efectos, ¿por qué? Porque se ha agotado el plazo para el cual o el cual previó la ley para su vigencia. El segundo motivo de caducidad, ya un poco más discutido, se da a través de lo que se denomina el desuso de la ley, ¿sí? Cuando una ley cae en desuso, cuando la generalidad de los habitantes o de las personas regidas por esa norma se comportan de un modo distinto a lo que la ley prevé, se produce lo que se denomina el desuetudo, la desuetudo de la ley. En todo caso, estaríamos en presencia de una costumbre contra legem, una costumbre en contra de la ley, y esto ha generado más de una discusión en doctrina y jurisprudencia respecto a si es posible que esto ocurra. Es decir, hay autores que se han manifestado contundentemente respecto, digamos, en un sentido negativo. No puede una costumbre contraria a la legislación considerarse derecho válido. Es una cuestión discutida, siempre ponemos como ejemplo, yo soy partidario de la postura contraria, de considerar que en ciertos casos especiales hay costumbres contra ley que adquieren relevancia para el derecho y se constituyen en derecho. Siempre ponemos como ejemplo una situación citada por Borda, por Jean Vías, en el viejo código, con los pequeños contratos que celebraban los menores de edad, ¿sí? El viejo código a los menores impúberes, por lo menos, aquellos que tenían menos de 14 años en el viejo código, les prohibía, digamos, otorgar por sí mismos actos válidos, o sea, tenían una incapacidad de alcances muy amplios. Sin embargo, se reconocía que tenían capacidad para celebrar pequeños contratos, ir a hacer una compra a un kiosco, un almacén, comprar la entrada de un cine, de un colectivo. Y bueno, Borda y Jean Vías decían que la justificación de la validez de estos pequeños contratos estaría dada precisamente en la existencia de una costumbre en contra de la ley, de una especie, una situación, un supuesto de desuetudo de la ley. El último interrogante, el que he dejado para el final, es el más complejo, el que más problemas presenta generalmente a la hora de evaluar a los alumnos y, como decía hoy, también en la práctica del derecho. Ya, digamos, no solamente es un problema de los estudiantes, sino también de los abogados, de los jueces, de los operadores del derecho en general. Es
incluso algo complejo de explicar, de formular. Los otros, como vimos, son bastante sencillos de formular. Dijimos, bueno, a partir de cuándo comienza a regir una ley, hasta cuándo rige una nueva ley, segundo y tercer interrogante. Este último es un poco más difícil de formular. Yo lo voy a enunciar y después vamos a ir explicando un poquito más con precisión de qué se trata o cuál es, digamos, el problema que está involucrado acá. Podríamos decir que este problema es el de la incertidumbre o indeterminación sobre a qué relaciones y a qué situaciones jurídicas se va a aplicar una nueva ley. ¿Sí? Indeterminación, duda, incertidumbre sobre qué relaciones, ¿sí?, van a ser afectadas, qué relaciones jurídicas, qué situaciones jurídicas van a ser afectadas ante el dictado de una nueva norma, ante un cambio normativo. Es un tema, digamos, insisto, de mucha complejidad porque la comprensión del mismo requiere de algunas nociones generales, digamos, de tener claros algunos conceptos que nutren, que constituyen la base de la problemática y de la respuesta legal a la misma. ¿Cuáles son estas bases, estos conceptos que tenemos que tener más o menos claros para entender el tema? Lo primero que tenemos que saber es ¿qué es una relación jurídica? ¿Qué es una situación jurídica? ¿Sí? Este problema tiene que ver con relaciones y situaciones jurídicas, son conceptos jurídicos fundamentales que hay que manejar mínimamente para poder entender el problema. Yo no voy a entrar acá en un análisis específico, pero simplemente decir que cuando hablamos de relación jurídica estamos haciendo referencia a relaciones, a vínculos intersubjetivos que se dan entre personas, ¿sí?, en la sociedad, relaciones de la vida social, captadas y reguladas por el derecho. ¿Sí? De todas las relaciones que se dan en la vida social, de todos los tipos de vínculos posibles que se dan entre seres, entre personas humanas y jurídicas en la sociedad, el derecho escoge, selecciona algunas, ¿sí?, y las categoriza como relaciones jurídicas. Así como, por ejemplo, la relación de amistad no es una relación jurídica porque no suele generar problemas, el derecho de algún modo se suele desinteresar de este tipo de relaciones, sí se ocupa de otras relaciones como por ejemplo aquellas que se dan en el intercambio de bienes y servicios en donde suelen aparecer conflictos, suelen aparecer problemas. Entonces capta este tipo de relaciones y las regula, establece un sistema de reglas, ¿sí?, que van a prever, digamos, una serie de herramientas para evitar el conflicto, para buscar soluciones pacíficas a problemas que suelen darse en este tipo de relaciones. ¿Sí? Entonces, relaciones jurídicas son, en principio, ¿sí?, hay algunos conceptos diversos en la doctrina, pero podemos decir que son relaciones de la vida social captadas y reguladas por el derecho. Situación jurídica es no ya una relación intersubjetiva, sino que hablamos aquí de una determinada manera de ser o de estar la persona en la sociedad captada, regulada por el derecho. ¿Sí? Nosotros, digamos, en la vida social nos vamos posicionando a través de nuestro comportamiento, a través del paso del tiempo, de lo que nos toca en la vida, nos vamos posicionando de una cierta manera en la sociedad y nos vamos colocando de algún modo en ciertos status quo, ciertas situaciones que al derecho le interesa regular, ¿sí? Y ahí estamos en presencia de situaciones jurídicas. Yo, por ejemplo, soy padre y al ser progenitor, ¿sí?, el derecho le interesa regular esa situación que yo tengo y entonces la valora, la categoriza como situación jurídica. Soy padre y como padre voy a tener un conjunto de deberes y derechos con respecto a mis hijos que el derecho se encarga de prever. Lo mismo ocurre si soy heredero, lo mismo ocurre si soy menor de edad, lo mismo ocurre si soy hijo, lo mismo ocurre si soy conviviente, ¿sí? Son situaciones jurídicas, ¿sí?, situaciones que son captadas y reguladas por el derecho y por eso podemos calificarlas como jurídicas. Otras nociones que hay que tener más o menos en claro para poder entender este tema, vinculadas con las anteriores,
se dan con relación al tiempo, digamos, la relación del tiempo con estas relaciones y situaciones jurídicas. Estas relaciones y situaciones jurídicas pueden nacer y extinguirse coetáneamente, simultáneamente, o bien pueden, ¿sí? Normalmente esto así acontece, sobre todo con las situaciones jurídicas, tener una duración, ¿sí? Perdurar en el tiempo en el cual nacerán, se desarrollarán, irán cumpliendo efectos, consecuencias, ¿sí? Son tramos que van teniendo estas relaciones o situaciones jurídicas hasta que en algún momento se extinguen, ¿tá? Esto hay que tenerlo presente porque tiene que ver mucho con la problemática que estamos intentando abordar. Otra noción necesaria para poder comprender esta temática sobre la que estamos hablando es la distinción entre leyes imperativas y supletorias. Es un tema que se ve un poco antes de abordar pero creo que en la misma unidad temática, ¿sí? Al hablar también sobre la ley, cuando llegamos a la clasificación de la ley, uno de los criterios de clasificación es aquel que distingue entre leyes imperativas y leyes supletorias. Sin profundizar esto, porque también es harina de otro costal, es un tema que digamos, se ve con más precisión en otro tramo de la asignatura, pero podemos decir que las leyes imperativas son aquellas que no son disponibles por las partes, aquellas que rigen obligatoriamente con independencia de lo que pacten las partes en contrario, ¿sí? Las partes no pueden, ¿sí?, desentenderse de este tipo de normas, hacer otra cosa válidamente, no pueden hacerlo, mientras que las leyes supletorias en cambio son aquellas que pueden ser dejadas de lado por las partes en sus convenios, en sus convenciones, ¿sí? ¿Para qué sirven las leyes supletorias si no son obligatorias y pueden ser dejadas de lado? Bueno, precisamente sirven para suplir la voluntad no expresada por las partes en sus convenciones. Si yo celebro un contrato y no fijo el lugar de pago, ¿sí?, no establezco dónde una de las partes tiene que pagar, nos vamos a un artículo, una norma supletoria, el 874 del Código Civil y Comercial, que nos dice, bueno, a falta de convención en contrario, si las partes no pactan otra cosa, el lugar de pago será el domicilio del deudor al momento del nacimiento de la obligación, ¿sí? Es una ley supletoria. ¿Para qué sirve? Para suplir esa voluntad inexpresada por las partes. Algo más que tenemos que saber antes de ingresar a lo que es la respuesta a nuestro interrogante es qué tipo de efectos puede tener una nueva ley con relación al tiempo, ¿sí? En abstracto, sin entrar, digamos, insisto, en la respuesta concreta al problema, en abstracto una ley puede tener tres tipos de efectos con relación al tiempo. Una ley puede tener efecto inmediato, una ley puede tener efecto retroactivo, una ley puede tener efecto diferido. El efecto inmediato implica que la nueva ley rige hacia el futuro, pero con esto no nos alcanza. A veces cuando uno toma exámenes escucha y dice, bueno, la ley de efecto inmediato para el futuro, efectos retroactivos para atrás, es para el pasado. No está del todo mal, pero es insuficiente esta idea. Hay que precisarla un poco más porque si no aparecen las dudas y aparecen los problemas. Efecto inmediato implica que la nueva ley rige no solamente relaciones y situaciones jurídicas del futuro, es decir, no nacidas al momento de entrada en vigencia de la ley, sino también a los efectos o consecuencias no cumplidos de las relaciones jurídicas existentes, ¿sí? Cuando se dicta una nueva ley, vamos a encontrarnos con algunas relaciones jurídicas, algunas situaciones jurídicas que son captadas por ella, en el sentido de que, bueno, se tratan, por ejemplo, no sé, una nueva ley que rige el contrato de mutuo, el contrato de préstamo de dinero para consumo, y bueno, vamos a tener algunos contratos de préstamo de dinero que están, digamos, que nacieron antes de la entrada en vigencia de la ley y que aún no se extinguieron, ¿sí? Que tienen efectos cumplidos, efectos agotados y que tienen efectos no agotados, consecuencias no cumplidas al momento de entrada en vigencia de la ley. Cuando decimos efecto inmediato, estamos hablando de que la nueva ley alcanza no solamente relaciones futuras, contratos de préstamo de dinero futuros, sino también a los efectos no agotados, a las consecuencias no consumidas, no agotadas de las relaciones y situaciones jurídicas en curso de ejecución, como se dice habitualmente, infieri, ¿sí? Esto es nacidas antes y aún no extinguidas cuando empieza a regir la nueva ley. Eso es efecto inmediato. No solamente es futuro, sino también necesita la definición de efecto inmediato esta precisión para evitar dudas o incertidumbres posibles.
El efecto retroactivo, dijimos, es efectos de la ley hacia el pasado, es cuando la ley tiene pretensiones de regir para atrás, ¿sí?, sobre relaciones y situaciones jurídicas pasadas, nacidas y extinguidas allá lejos en el pasado, y también, ¿sí?, cuando la ley tiene pretensiones de regir consecuencias o efectos cumplidos, agotados de relaciones y situaciones jurídicas en curso de ejecución, ¿sí? Es decir, esos tramos ya cumplidos, ya agotados de relaciones jurídicas existentes, ¿sí?, pretenden ser afectados por la nueva ley. La nueva ley de algún modo dice, che, yo rijo para atrás y voy a alcanzar en mis efectos a aquellas consecuencias ya cumplidas, ya agotadas de ciertas relaciones jurídicas. Finalmente, el efecto diferido, definido así en abstracto, no en concreto, significa que una ley que ha sido derogada, una ley derogada, a pesar de estar derogada, continúa rigiendo, continúa alcanzando a ciertas relaciones y situaciones jurídicas, ¿sí? Efecto diferido o ultraactivo es esto, se trata de una ley derogada que, a pesar de su derogación, rige para determinadas relaciones y situaciones jurídicas. Vamos a ver luego en qué caso se produce esto, que de algún modo, digamos, dicho así, al menos en abstracto, suena bastante raro, ¿sí? Una ley derogada que continúa, digamos, surtiendo efectos en ciertos contratos, en ciertas relaciones, en ciertas situaciones jurídicas. Aclaradas estas nociones, podemos definir un poco más nuestro interrogante, ¿sí?, nuestro problema, este cuarto interrogante que estamos abordando, y luego, digamos, explicar cuál es la solución o qué soluciones le da la ley al mismo. El problema en sí, enunciamos que se trataba de la incertidumbre respecto a qué relaciones, qué situaciones jurídicas son alcanzadas por la nueva ley. En realidad, precisándolo un poco más, el problema tiene que ver con la incertidumbre de qué relaciones y qué situaciones son alcanzadas por la nueva ley, y más específicamente, qué tramos, qué consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes son alcanzados, son regidos por la nueva ley. Este problema, así enunciado, tiene mucho que ver con un valor que preside nuestros sistemas jurídicos, a la par de otros, indudablemente, como es el de la seguridad jurídica. Es decir, si tenemos incertidumbre, si tenemos dudas, si tenemos problemas para discernir qué relaciones y situaciones jurídicas se ven regidas por una nueva norma, cuáles no en todo caso, bueno, estamos en una situación de falta de certeza, en una situación de inseguridad jurídica, y esto tiene muchísimos problemas o trae consigo muchísimos problemas en la práctica del derecho. Es decir, este tipo de incertidumbres, de indeterminación, suele generar respuestas distintas, ¿sí?, a problemas similares o idénticos, ¿sí?, adjudicaciones, sentencias distintas ante situaciones similares. Entonces, son de ese tipo de cuestiones en las que es necesario, de algún modo, poner el acento a fines de evitar que estas dudas, digamos, se manifiesten luego en este tipo de conclusiones de soluciones diversas. ¿Cuáles son las respuestas que nos da la ley a este cuarto interrogante del que nos venimos ocupando? Es decir, ¿qué nos dice la ley respecto a esta indeterminación sobre cuáles relaciones, cuáles situaciones jurídicas, cuáles tramos de relaciones y situaciones jurídicas van a ser alcanzados por una nueva ley? El Código Civil y Comercial nos soluciona esta problemática en el artículo 7, ¿sí?, que es prácticamente una réplica, con una mínima diferencia que vamos a marcar luego, del artículo 3 del viejo código, artículo 3 no originario, no redactado por Vélez Sarsfield, sino artículo 3 modificado por la Comisión de 1968, por la reforma de 1968, la ley 17.711, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 7? Lo vamos a leer y luego trataré de explicar cuáles son las reglas que surgen del mismo. Dice lo siguiente: eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Esta norma contiene 3 reglas fundamentales, ¿sí?, que nos dan aquella respuesta, aquella solución a nuestro interrogante. Aclaro que algún autor, Saux, por ejemplo, al abordar este tema en un viejo artículo, que digamos, obviamente no hablaba del artículo 7, sino del artículo 3 del viejo código, hablaba de 4 reglas generales. En realidad estaba desdoblando él, digamos, una de las reglas que vamos a enunciar nosotros. Vamos a hablar en principio de 3 reglas que dan respuesta a nuestro interrogante. La primera de ellas se encuentra en el primer párrafo que leímos y que podríamos titular como el efecto inmediato de las nuevas leyes imperativas, ¿sí? Las nuevas leyes imperativas tienen efecto inmediato en nuestro sistema jurídico. Recién leímos el primer párrafo y no nos dice nada sobre leyes imperativas, habla de las leyes en general. Bueno, esto lo extraemos por deducción, lo inferimos por lo que nos dice el último párrafo, que está destinado a regir leyes supletorias. Como las leyes supletorias quedan, digamos, subsumidas por el último párrafo, nos quedan las leyes imperativas en el primer párrafo. Entonces, insisto, efecto inmediato de las nuevas leyes imperativas. Cuando se dicta una nueva ley imperativa en nuestro sistema, esa ley tiene efecto inmediato. ¿Y qué significa ese efecto inmediato de la nueva ley imperativa? Lo que explicábamos antes en abstracto. Esa nueva ley en nuestro sistema jurídico tendrá, digamos, alcances, regirá no solamente relaciones y situaciones jurídicas por venir, futuras, a nacer y a desarrollarse y extinguirse en el futuro, sino también, y esto es importante entenderlo, regirá a las consecuencias no cumplidas, a los tramos no cumplidos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes o en curso de ejecución, ¿sí? Esto significa, en otras palabras, que cuando estamos inmersos en una relación jurídica determinada o estamos inmersos en una situación jurídica determinada, no siempre toda esa relación jurídica o esa situación jurídica se regirá por la ley vigente al momento del nacimiento. Esa relación o esa situación jurídica puede verse alterada en cuanto a la normativa aplicable si se dicta una nueva ley imperativa que así lo disponga. La segunda regla que prevé el artículo 7 que estamos comentando está contenida en el segundo párrafo del mismo y es el principio de la irretroactividad. En nuestro sistema, como regla, las leyes no tienen efecto retroactivo, es decir, no pueden alcanzar, no pueden pretender regir tramos cumplidos, etapas cumplidas de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y mucho menos relaciones y situaciones jurídicas nacidas y extinguidas en el pasado. ¿Es absoluta esta prohibición, esta irretroactividad dispuesta por la ley? No. El propio párrafo se encarga de establecer como excepción que la propia ley puede disponer su retroactividad. La propia ley puede decir, figurativamente hablando, yo soy retroactiva, ¿sí? En ese caso estaremos en presencia de una retroactividad excepcional. Regla y retroactividad, excepción, esta retroactividad dispuesta por la ley. Se ha discutido si esta retroactividad dispuesta por la ley tiene que ser expresa, ¿sí? Si tiene que ser contundentemente establecida, claramente establecida por la ley. Borda se refería a esto muchos años atrás, Guillermo Borda, y decía que sí, que tenía que ser expresamente dispuesta por la ley. Coincidimos con esa opinión. ¿Por qué? Bueno, porque al ser una excepción, la retroactividad al principio de la irretroactividad indudablemente tiene o es de interpretación restrictiva. Por lo tanto, ante la duda cabe estar por la irretroactividad y desde ese punto de vista, lógicamente, digamos, la posible retroactividad tiene que estar expresamente prevista en la norma. Esta excepción al principio de irretroactividad encuentra un límite muy concreto sobre el final del segundo párrafo que leímos recién del artículo 7, cuando nos dice que en ningún caso la retroactividad de la ley puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
Esto quiere decir que si excepcionalmente una ley dispone su retroactividad, en ningún caso, a pesar de que la ley lo disponga, podría afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Este límite del que estamos hablando constituye más que límite una valla a veces casi infranqueable, ¿sí?, para que el legislador pueda disponer la retroactividad de las leyes, y hace entonces que en la práctica sea muy difícil encontrar situaciones o supuestos de retroactividad de la ley. Son muy contados los casos de leyes retroactivas que tienen, digamos, ese tipo de aplicación en nuestro derecho, porque casi siempre esa pretensa retroactividad termina afectando, termina desnaturalizando derechos amparados por la Constitución Nacional. Finalmente, tercer regla que surge, que emana de este artículo 7 que estamos comentando, que, como decía, da respuesta a nuestro cuarto interrogante trazado, es el principio que podríamos enunciar del siguiente modo: el efecto diferido de la ley supletoria derogada. ¿Sí? Esto suena bastante raro, bastante difícil, aunque si lo explicamos un poco van a ver que no es tan difícil de comprender. Efecto diferido de la ley supletoria derogada. El último párrafo del artículo 7 es el que nos decía: las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. ¿Sí? Esto significa entonces que los contratos en curso de ejecución se siguen rigiendo ante el dictado de una nueva ley supletoria, se siguen rigiendo por la ley supletoria derogada. ¿Sí? Ley supletoria derogada que por lo tanto reconoce efectos diferidos en el tiempo, ultraactivos, a pesar de su derogación, continúa rigiendo estos contratos en curso de ejecución. La nueva ley supletoria no se les aplica, no se les aplica. Podríamos preguntarnos por qué esto es así, por qué esta diferencia con las leyes imperativas. Bueno, las leyes imperativas, como ya a esta altura, cuando estudiamos la materia, sabemos, están protegidos intereses generales, está generalmente en juego el orden público, intereses colectivos, intereses que hacen a la comunidad, mientras que en las leyes supletorias están destinadas, como decíamos, solamente a suplir la voluntad no expresada por las partes en sus convenciones. Entonces, partiendo de esta diferencia, cabe preguntarse qué sentido tendría que una nueva ley supletoria modifique, ¿sí?, lo que han querido establecer las partes en sus convenciones. Es decir, si yo no fijé, antes poníamos el ejemplo del lugar de pago como una ley supletoria, ¿sí?, el artículo 874, si yo con mi contraparte no fijamos un lugar de pago, se entiende, se presume que ha sido porque quisimos que rija la ley supletoria del Código Civil y Comercial, 874, que nos hablaba del domicilio del deudor. Entonces, ¿qué sentido? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Qué utilidad tiene ante el dictado de una ley supletoria nueva que, por ejemplo, nos dijese, bueno, el lugar de pago a falta de convención entre las partes es el domicilio del acreedor? ¿Qué sentido tendría aplicarlo, digamos, a nuestro contrato cuando, digamos, no hay ninguna razón de peso que lo justifique? ¿Sí? Entonces, por el respeto a la autonomía de la voluntad, de alguna manera, es como que, digamos, es esta la razón por la cual la nueva ley supletoria no alcanzará esa relación jurídica. Esta regla, esta tercera regla, tiene también una excepción. Esta es una novedad que ha traído el nuevo Código Civil y Comercial, no prevista en la vieja normativa, en el Código Civil derogado. Como leímos antes, el nuevo código establece como excepción las normas más favorables, las normas supletorias más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. O sea, cuando la ley supletoria nueva, ¿sí?, se trata de una ley más favorable al consumidor en las relaciones de consumo, ¿sí?, se aplicará a los contratos en curso de ejecución. Excepcionalmente se aplicará a los contratos en curso de ejecución. Lo cierto es que es un tanto difícil encontrar en materia de relación de consumo normas supletorias, porque es un tema donde está, digamos, hay una protección especial constitucional para el consumidor, y la mayoría de las normas que se dictan en esta materia son normas, digamos, protectorias de interés general, donde está el orden público comprometido, pero bueno, no puede, digamos, no sería imposible encontrar algún supuesto en donde tenga aplicación esta excepción.
Retrotrayéndonos un poquito para cerrar el tema y volviendo a nuestro ejemplo del contrato de préstamo de dinero, ¿sí? Supongamos que yo pido en una financiera un préstamo, consigo un préstamo de dinero y pago a cambio un interés del 6% mensual o algo semejante, ¿sí? Parece mucho, pero en la Argentina de los últimos tiempos nada es mucho en esta materia. Y supongamos que antes de que se extinga yo vengo pagando una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas con ese interés del 6% mensual, se dicta una nueva ley imperativa que para combatir el aprovechamiento, la usura y demás pone un límite a los intereses en los préstamos de dinero, pongamos ¿sí? un 3% mensual. La nueva ley dice en los contratos de préstamo de dinero no se podrá pactar un interés superior al 3% mensual. ¿Cómo juega esta nueva norma imperativa en nuestro, digamos, en nuestro ejemplo? Jugará, digamos, del siguiente modo. A partir de entrada en vigencia de esta norma, por ser imperativa, ¿sí? La próxima cuota que yo tenga que pagar del préstamo la pagaré con la disminución proporcional, la morigeración correspondiente, y pagaré solamente un interés del 3% y no un interés del 6% como venía pagando. Si esta ley pretendiese tener efectos retroactivos, ¿sí? Si la ley pusiese, bueno, esta ley que disminuye los intereses del 3% se aplicará desde el año 2016 en adelante, ¿sí? El resultado sería que la financiera tendría que devolverme el interés que yo he ido pagando de más en el pasado. En las cuotas anteriores yo fui pagando un interés del 6% y debería devolverme en ese caso ese interés que he pagado en exceso. ¿Podría esto hacerse en el ejemplo que estamos dando? No, no podría, porque la financiera invocaría que se estaría a través de esta retroactividad afectando un derecho amparado por la Constitución Nacional, cual sería el derecho de propiedad. La financiera diría, señores, yo ya en el pasado incorporé a mi patrimonio estas cuotas con este interés pactado, ¿sí? Que ahora pretendan que yo devuelva ese interés cobrado no en exceso entonces, sino en exceso de acuerdo a una norma vigente hoy, ¿sí? Implica retroactividad que afecta a mi derecho constitucional de propiedad. Por lo tanto, en el ejemplo que estamos dando no podría haber retroactividad. Supongamos que esta misma norma de la que estamos hablando además trae otro artículo, otra disposición que establece que el lugar de pago, a falta de convención expresa entre las partes, será el lugar del acreedor, el domicilio del acreedor al momento del nacimiento de la obligación. Y nosotros en el contrato que tenemos con la financiera no hemos consignado expresamente un lugar de pago, y yo venía pagando, digamos, en mi domicilio. Venía la financiera al domicilio del deudor, es decir, que vendría a ser yo nuestro ejemplo, y me cobraba la cuota. Pues bien, esa nueva ley supletoria que cambia el lugar de pago, digamos, en los contratos, a este contrato en curso de ejecución, a esta relación jurídica que yo tengo con la financiera, nada afectaría, no tendría ningún efecto, porque por lo que dijimos antes, por esta tercera regla del efecto diferido de la ley supletoria derogada. Nosotros con la financiera nos seguiríamos rigiendo en ese aspecto, ¿sí? En ese aspecto, por el Código Civil y Comercial, por el artículo 874 que mencionamos hoy. El domicilio de pago seguiría siendo el domicilio del deudor, o sea, en el ejemplo, mi domicilio. Muchas más cosas podríamos decir o acotar. Hemos tratado de evitar de dar un pantallazo general, básico, elemental del tema. Hemos evitado, digamos, entrar en algunas discusiones que hay sobre algunos de los aspectos que hemos ido tratando. Espero realmente haber sido de utilidad. Muchísimas gracias.